con mis penas y Él me libró de cadenas. Volví con el rostro entre manos, levantó mi cabeza, me lavó de pecado. Volví como a cada mañana, confiar, porque Él sé que me ama y que con su manto perfecto sanará mi defecto. Por eso volví. Mi Jesús, mi Salvador, mi devoción es toda tuya. Mi Señor, mi Redentor, a ti te entrego hoy el corazón. Volví a Jesús con mis penas y Él me libró de cadenas. Volví con el rostro entre manos, levantó mi cabeza, me lavó de pecado. Volví como a cada mañana, porque Él sé que me ama y que con su manto perfecto sanará mi defecto. Por eso volví. Mi Jesús, mi Salvador, mi devoción es toda tuya. Señor, mi Redentor, a ti te entrego hoy el corazón. Muy buenos días, queridos hermanos. Gracias por estar aquí presentes en este día domingo. Estamos ya a 7 de mayo. Gracias a Dios por estar con nosotros en este día y poder disfrutar de el nuevo día que Dios nos ha regalado en este día. Esperamos que estemos bien. Este es un programa grabado, como hemos mencionado en los últimos días, viernes, sábado y domingo, y este será el último día que tendremos programa grabado. Ya a partir de mañana estaremos en vivo, ya si Dios mediante, ya de regreso aquí en el programa. Esperamos que puedan disfrutar del programa y la meditación de la palabra de Dios en esta hora. Sean bienvenidos
a este programa. Vamos a orar para pedir la bendición de nuestro Dios en esta hora. Bendito Padre que estás en los cielos, gracias. Gracias por la oportunidad que nos das de poder expresar tu palabra en esta mañana. Gracias porque nos has permitido vivir este momento, Señor. Y en estos momentos que vamos a hacer uso de tu palabra, permite que podamos llegar a lo profundo de lo que tú nos quieres enseñar en esta hora, de la realidad de nuestra vida y de la manera como podemos reformarla. Suplico bendición para este momento en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, les invitamos a compartir la transmisión. Les invitamos a que puedan ustedes darle un me gusta a la transmisión para que muchas más personas puedan ver. Gracias a Dios y a ustedes, durante las últimas transmisiones ha habido un gran número de personas que han visto el programa y eso nos alegra mucho para poder seguir adelante en este programa. Hoy tenemos un texto muy interesante que aparece en el libro de Romanos, capítulo 6, verso 22, que dice lo siguiente: mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin, dice, la vida eterna. Hay tres elementos importantes que están enclavados en este texto. Primero, la libertad del pecado. Hemos sido, hermanos, libertados del pecado. Hemos sido, de alguna manera, arrebatados del fin del pecado, que es la muerte. Cuando uno acepta a Cristo, cuando uno cree en Cristo Jesús, cuando uno acepta los mandamientos y cree firmemente que esos son los mandamientos que debemos de seguir, entonces somos libertados del pecado y somos hechos siervos de Dios. También producimos frutos y frutos para la santificación. Estos frutos, hermanos, que menciona aquí el libro de Romanos, tiene que ver con la respuesta de nosotros ante el hecho de que somos salvos y somos libertados del pecado. Y por último, dice como fin, dice la vida eterna. Creo que cuando uno analiza el problema del pecado, no dimensiona totalmente lo que significa el pecado en el ser humano. Muchas veces hasta lo banalizamos, pensando que el pecado son cosas vanas, cosas sin importancia, pero muchas veces también nos damos cuenta que el pecado puede producir en el hombre una esclavitud tal que muchas veces no puede salir. Saben, necesitamos estar convencidos de la malignidad de una enfermedad antes de sentir la necesidad de ser curados. Aquellos que no captan la pecaminosidad del pecado no están en condiciones de apreciar el valor de la expiación y la necesidad de ser limpiados de todo pecado. El pecador se mide a sí mismo por sí mismo y por aquellos que como él son pecadores. No contempla la pureza y la santidad de Cristo, pero cuando la ley de Dios impone convicción a su corazón, dice con Pablo, y yo sin ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió, dice, y yo morí. Esto lo encontramos en Romanos capítulo 7, verso 9. ¿Qué es el pecado en mi vida? Algunos teólogos denominan el pecado como errar al blanco, equivocarse, no hacer lo correcto, no hacer lo que se debe. Y la Escritura menciona que la paga del pecado es la muerte como tal. ¿Qué es el pecado en nuestra vida? Muchos consideran que el pecado en su vida es algo que se nos puede pasar. No soy tan pecador, no le hago mal a nadie, son expresiones que muchas veces decimos. Yo no me meto con nadie. Son otras expresiones que utilizamos para decir que soy buena gente o soy justificado. El profeta Isaías menciona que el hombre no puede ser justificado delante de Dios. Para Dios, la justicia de los hombres son como trapos de inmundicia, declara. Y lo declara así, porque considera que cualquier cosa que haga el hombre que quiera justificarse delante de él no vale, no tiene ningún valor, porque es de un ser pecador.
Hay un gran problema actualmente en el ser humano y muchas veces también como cristianos llegamos a producir esto en nuestra vida y es el hecho que vemos con liviandad el pecar. Antiguamente, por ejemplo, cuando uno guardaba el sábado, cuentan nuestros abuelos que empezaban a guardarlo el sábado desde la puesta de sol del viernes hasta la puesta de sol del sábado. Y preparaban todo, comida, vestido, para que no se hiciera ningún trabajo. El fogón se mantenía apagado y tendría que comer frío los alimentos, porque no se podría producir ningún trabajo en el día del Señor. Hoy si vemos la manera como observamos el sábado, nos damos cuenta de que ha pasado a una liviandad total, en la cual muchas veces, y hay que reconocerlo, solamente consideramos el sábado unas cuantas horas del día sagrado, de 9 de la mañana a 12 del día. Ni el viernes queremos ir a la iglesia para darle la recepción al santo sábado del Señor. Y mucho menos el sábado, solamente un momento y por la tarde nos dedicamos a descansar o a hacer otras situaciones comunes y corrientes cuando no debiera ser así. Así muchas veces consideramos el pecado en nuestra vida, livianamente, sutilmente está en cada uno de nosotros. Les quiero leer otro párrafo muy interesante que dice: Dios crea al hombre para su gloria, no puede soportar la presencia del pecado en su dominio. Si en la iglesia hay individuos que están pecando voluntariamente contra Dios, hay que echar mano de todo medio posible para llevarlos al arrepentimiento. Si no se hace esto, se deshonra el nombre de Dios. Él es demasiado puro para aprobar la iniquidad. Y eso es muy cierto. Es importante que hagamos esto. Hay en la iglesia individuos y quizá posiblemente seamos nosotros mismos los que estemos pecando voluntariamente contra Dios. Y es necesario una reforma en nuestra vida, una reforma total en la manera como me estoy relacionando con Dios. Muchas veces el pecado de Adán podría ser considerado por las iglesias de hoy como un simple error. ¿Qué significaba comer el fruto prohibido? ¿Por qué Dios castigó tan fuertemente a Adán si nada más tomó del fruto y comió? ¿Qué tenía de malo haber comido eso? Nos podríamos haber preguntado el día de hoy. Y posiblemente si Adán estuviera vivo actualmente y hubiera pecado de esa manera, la iglesia lo hubiera perdonado inmediatamente y no pensaríamos más en él. Pero la norma de Dios es elevada y su palabra inmutable, y por eso todas las prácticas egoístas y codiciosas son una abominación ante su vista. Los corazones de los creyentes necesitan ser purificados, santificados, refinados y ennoblecidos, queridos hermanos. Saben que mucho del poder del evangelio se ha perdido porque no hemos vivido el evangelio. Muchas personas nos ven, muchas personas nos tienen vistos a nosotros, nos consideran personas espirituales, y cuando no mostramos la espiritualidad, entonces entramos en decadencia, y muchas personas que pudieran haber entrado a la iglesia no entran por el testimonio de alguno de nosotros que no hemos reflejado cabalmente la imagen de Dios en nuestras vidas. Y eso hay que reconocerlo, mis queridos hermanos. Por eso este mensaje va a una reforma más profunda, a reconocer que hemos pecado contra Dios, a reconocer que somos injustos, a reconocer que no somos justos como pensábamos, sino al contrario, somos seres pecadores y dignos de misericordia. Y la buena noticia es que Dios es grande en misericordia y en verdad. Dios desea tu reforma, Dios desea tu transformación en la vida de cada uno de nosotros. Es importante eso, que reconozcamos nuestra falta ante Dios, que reconozcamos que no hemos sido dignos. Y uno puede pensar, si yo no le hago mal a nadie, ¿por qué yo tengo que pedir perdón? Saben, por el simple hecho de no reconocer que somos pecadores, estamos pecando de alguna manera, porque no reconocemos el hecho de que nacimos en pecado.
y por lo tanto necesitamos de la redención por medio de Cristo Jesús. El salmista David decía que había nacido en pecado desde el vientre de su madre. Entendía perfectamente lo que significaba estar pecador delante de Dios. Por eso David es reconocido como un hombre conforme al corazón de Dios, porque entendía perfectamente que el pecado lo que podía causar en su vida y qué tanto daño causó el pecado en la vida de David. Uno puede pensar por qué sufrió tanto David. El pecado que cometió David nos da muestras de qué tan mortífero puede ser una decisión mal tomada. Adán tomó una mala decisión al igual que Eva y las consecuencias fueron eternas. Fueron difíciles de reconocer para él. Vio de la manera como él había causado mucho daño a la naturaleza y al ser humano y entendió el daño que había causado y hubo arrepentimiento. Y ese mal que iba a ser eterno, pues se acortó con la promesa del Hijo de Dios que iba a poder redimir al hombre. La paga del pecado es la muerte, pero la dádiva de Dios es la gracia para todos nosotros. Por gracias sois salvos, dice el apóstol Pablo. Y no es de nosotros, sino es un don de nuestro Dios. Y por eso, queridos hermanos, necesitamos esa reforma en nuestra vida. Miren hacia arriba, mis hermanos. ¿Ha perdido el evangelio su poder para impresionar los corazones? ¿Es debido a qué influencia más regeneradora del Espíritu de Cristo ha muerto? ¿Que los corazones no son purificados, santificados y preparados por el Espíritu Santo? No. La espada del Espíritu, la palabra del Dios viviente, está todavía con nosotros, pero debe ser esgrimida con ahínco. Usémosla como lo hicieron antaño los santos de Dios. El Señor nos invita a realizar una reforma en nuestras vidas. Cuando la iglesia despierte, se harán cambios decididos. Los hombres y las mujeres se convertirán y estarán de tal manera llenos del Espíritu de Dios que irán de país en país, de ciudad en ciudad, proclamando el mensaje de verdad. Con los corazones rebosando de ferviente amor por las almas, abrirán sus Biblias y presentarán la palabra. Qué maravillosa profecía. Y esperamos que se cumpla en nosotros, en nuestra vida diaria. Queridos hermanos, en esta mañana quisiera llevaros a ese pensamiento. Necesitamos una reforma, necesitamos ser mejores de lo que somos actualmente. Necesitamos entregarnos más de lo que hasta ahorita nos hemos entregado a nuestro Dios. Y necesitamos tener una manera de ver las cosas diferente a lo que hemos estado viendo y una manera de actuar diferente a la manera como nos estamos viviendo. Y si queremos vivir por fe y para fe, necesitamos creer en Cristo Jesús como nuestro Redentor y nuestro sustentador. Que Dios nos bendiga en esta mañana, que Dios nos ayude a poder reformar lo que tenga que reformarse en nuestra vida para alcanzar la estatura, la plenitud de Cristo en nuestras vidas. Que Dios nos bendiga, mis queridos hermanos. Vamos a orar en estos momentos. Sé que ustedes están escribiendo sus peticiones, aunque no las vea, y como les decía, es un programa pregrabado, aunque yo no los vea esas peticiones y no las ponga en pantalla por manera lógica, ya que este programa ha sido grabado días antes. Pero quiero orar por esas oraciones que ustedes están escribiendo, por esas peticiones que están en lo profundo de su corazón y quizás no la quieren escribir, sino simplemente orar por esa petición que ustedes tienen dentro de sí. Y vamos a orar también por los enfermos que tenemos en nuestro pueblo y para que Dios nos dé fortaleza y ánimo para seguir adelante en esta vida que nos ha tocado vivir. Vamos a orar. Bendito Padre que estás en los cielos, gracias. Gracias porque tu palabra es certera. Gracias porque tu palabra nos indica que debemos de reformar nuestra vida, que somos pecadores y necesitamos una reforma, que por nuestra propia voluntad no haremos el bien, sino al contrario buscaremos siempre el mal. Pero con tu ayuda, Señor, podremos alcanzar eso que tú mereces, honrarte y glorificarte a través de nuestras obras santificadas delante de ti, Señor. Querido Padre, aquí mis hermanos han colocado peticiones por salud de ellos y de sus familias.
permite que sean concedidas y que el dolor que está en cada familia desaparezca con el restablecimiento de la salud de nuestras familias, Señor. También se pide por la vida espiritual de los hijos, de nuestros hermanos que están escribiendo en favor de otros. Gracias por ello, Señor. Deseamos que tú nos guíes en todo momento, que nos guardes de todo mal y sobre todo que nos des la capacidad de enfrentarnos a lo que va a venir, con la firme convicción que creemos en tu Hijo Cristo Jesús como nuestro Salvador personal. Te ruego por mis hermanos que van a ver el programa este domingo, Señor, y por los que lo verán posteriormente también. Tú nos bendigas, Señor, en esta hora y bendice, Señor, a toda la audiencia que está aquí conectada y oyendo atentamente tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús lo pedimos. Amén. Muchas gracias, hermanos. Muchas gracias por haber estado con nosotros en este programa. Esperamos verlos el día de mañana, ya ahora sí en vivo. Esperamos que Dios nos permita estar ahí para que juntos podamos seguir orando, meditando en la palabra de Dios y sobre todo siendo hacedores de su palabra. Dios nos bendiga, Dios nos guarde y que tengamos un excelente día.